De comenzar, quiero ofrecer una disculpa de antemano si es que se escucha un ruido extraño. Había un grillo en el techo de la casa, así que era imposible reubicarlo. También quiero invitarte a dejar un comentario si es que tienes una experiencia similar a esta historia con algún capítulo, serie o película que nadie más recuerde. Intentemos encontrar medios perdidos. Sin más que decir, espero que disfruten el video. No recibí respuesta durante unos meses. En cambio, investigué tanto como pude sobre los episodios perdidos. Descubrí otro material similar de Los Picapiedra. La historia detrás de este episodio era similar a otras de episodios perdidos, un capítulo especial del programa transmitido en un canal de televisión no utilizado que contenía imágenes sangrientas y surrealistas. La principal diferencia entre esta historia y otras era que esta tenía una fuente externa algo creíble. La publicación original del foro incluía un enlace a un artículo de noticias local digitalizado de 1979. La FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, había recibido quejas de docenas de personas que afirmaban haber visto el episodio. Las quejas provenían de la región del lago Cabetogama en Minnesota, y la mayoría provenía de un par de complejos turísticos específicos en el lago. El incidente era conocido localmente como la transmisión de Cabetogama. Decidí que el siguiente paso lógico era contactar a la comisión para obtener más detalles. Me respondieron en una semana diciendo que, lamentablemente, no estaban en libertad de proporcionar dicha información. En ese momento consideré presentar una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, pero decidí tomar otra ruta. Uno de los dos complejos turísticos más involucrados en el incidente aún estaba en funcionamiento. Programé unas vacaciones en el trabajo y unas semanas después estaba en camino al lago Cabetogama. Cleck's Cove era un grupo de 15 cabañas, un bar-restaurante y un pequeño muelle con botes disponibles para alquilar. Había rentado una vieja cabaña. Planeaba quedarme 2 semanas. El complejo era un lugar agradable para descansar. Pasé algunos días pescando y visitando las atracciones locales. Me hice amigo de un grupo de visitantes regulares que pescaban en el complejo cada año. Fuimos a varios viajes en bote antes de que reuniera el valor para preguntarle al mayor de ellos sobre la transmisión de Cabetogama. Oh, eso. Es bastante curioso, de hecho. Casi me pierdo todo eso. Sucedió una semana antes de que me quedara aquí en el verano del 79. Pero escuché mucho sobre eso. Deberías hablar con Ed al respecto. Él estuvo ahí. Se refería a Ed Cleck, el fundador y propietario de Cleck's Cove. Había considerado preguntarle sobre la transmisión de Cabetogama antes, pero primero quería tantear el terreno con los lugareños. Sin embargo, en este punto decidí que estaba siendo demasiado cauteloso y opté por seguir el consejo del hombre. El señor Cleck estaba en sus 70 y tantos años, pero su memoria seguía siendo aguda. Le gustaba contar historias, y aproveché esto iniciando una conversación con él sobre la historia del complejo y el lago. Esto lo mantuvo hablando un par de horas antes de que mencionara la transmisión de Cabetogama. ¿Por qué quieres saber sobre eso?, preguntó algo sorprendido. Le dije que había leído sobre ello en internet y lo que decía la historia. Se encogió de hombros y dijo: Bueno, eso es básicamente lo que pasó. No hay mucho más que contar, la verdad. Le pregunté si había visto algún episodio, a lo que respondió que había visto el final de la transmisión después de que alguien le contara sobre ella mientras sucedía. Dijo que vio a Pablo Mármol morir de forma horrible y sangrienta en una especie de artefacto de la Edad de Piedra, pero no recordaba mucho más. Fue reacio a continuar la conversación, pero me aseguró que el incidente era muy real. Reflexioné sobre todo lo que había aprendido mientras conducía de regreso a casa.
Me habían quedado más preguntas que respuestas, y no parecía estar más cerca de encontrar la grabación perdida de los Aristogatos. Cuanto más aprendía, más preguntas nuevas surgían. ¿Estaba la versión perturbadora de los Aristogatos que vi conectada a la transmisión de Kabetogama? ¿O el supuesto episodio perdido de Batman y Robin? ¿O estaba haciendo conexiones donde no las había? ¿La persona en YouTube que afirmó haber visto el episodio perdido de Batman realmente lo había visto o solo me estaba troleando? Seguramente todas estas afirmaciones no podían ser coincidencia, pero no había explicación para la existencia de estos episodios perdidos. Mientras reflexionaba sobre toda esta información en mi mente, no noté el vehículo detrás de mí, que estaba justo en mi parachoques. Me desvié justo cuando hizo contacto y caí en una zanja. El otro auto siguió sin detenerse. No estaba herido. De hecho, mi bolsa de aire ni siquiera se había activado. Pero me quedé en shock durante muchos minutos después. Cuando finalmente recobré la compostura, llamé al 911 y les di mi ubicación basada en el marcador vial más cercano. Tomó alrededor de 45 minutos para que un oficial estatal me encontrara. Le conté lo que había sucedido, pero no pude proporcionar detalles como la marca y el color del auto que me golpeó o la matrícula. No les dije sobre mi sospecha persistente de que el incidente tenía que ver con mi investigación sobre la transmisión de Kabetogama. A pesar de esta experiencia, decidí arriesgarme un poco más. Esto se estaba volviendo serio y necesitaba una imagen clara de contra qué estaba lidiando. Tenía un conocido en el FBI que le debía a mi familia el favor de su vida. Lo convencí durante una cena que yo pagué para que investigara sobre Lost Media Group por mí. Unas semanas después, tenía un documento en mis manos. Era un informe analítico que contenía toda la información que el FBI tenía sobre este misterioso grupo. La información que posee la oficina sobre Lost Media Group es tan escasa que sugiere fuertemente que el grupo no existe realmente. Este informe asume la existencia del grupo con fines investigativos. Sin embargo, la mayoría de la información contenida en él es más especulación que hechos confirmados. La mayor parte de los testimonios relacionados con el LMG han sido de segunda mano y fuera de registro. La naturaleza exacta, tamaño, organización, orígenes y objetivos del LMG son misteriosos. Se dice que es una organización multinacional, incrustada en múltiples industrias del entretenimiento y que opera principalmente en ciudades con grandes concentraciones de empresas de entretenimiento, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Toronto y Tokio. La membresía es solo por invitación y se rumora que incluye a varios ejecutivos y financieros adinerados del entretenimiento. Informantes de segunda mano reportan que el grupo utiliza una variedad de tácticas criminales, incluyendo soborno, chantaje y violencia, para evitar la divulgación de información sobre ellos. Se especula que el LMG utiliza otros sindicatos del crimen como intermediarios para sus operaciones, con el fin de oscurecer las investigaciones sobre sus actividades y que engañan a las personas para hacerles creer que son más poderosos de lo que realmente son. Las afirmaciones de que el grupo posee poderes sobrenaturales probablemente sean el resultado de campañas selectivas de desinformación. El Lost Media Group fue conocido por el FBI durante los años 70, pero se dice que existe desde inicios del siglo XX. Durante los años 20 y 30 surgió una leyenda urbana, los rollos misteriosos, que supuestamente eran versiones alteradas de películas que diferían mucho del contenido de las copias originales. El FBI cree que el poco conocimiento de los estándares de la industria y del copyright contribuyeron a que dichas películas no fueran reportadas a la policía o a los medios de comunicación. Los testigos de estos rollos misteriosos solían decir que tenían contenido más violento y extremo que el normal de los cines, y varios exmiembros de grupos de censores claman haber recibido quejas sobre ellos.
Los testigos también dicen que los rollos misteriosos, basados en películas con actores, tenían diferentes actores, los cuales parecían haber sido obligados. Un testigo dijo que un actor en un rollo misterioso mudo parecía estar diciendo «ayuda» antes de ser callado por alguien fuera de cámara. Esto hace que el FBI crea que el LMG puede haber estado envuelto en el tráfico de personas. También se rumorea que el grupo ha estado involucrado en la producción y distribución de películas snuff, aunque, como se menciona, esto no es más que simples especulaciones y rumores. Otros crímenes en los que se sospecha que está involucrado el grupo de medios perdidos incluye la piratería de medios, el suministro de drogas a actores, el tráfico de especies en peligro de extinción para su uso en películas y las grabaciones de ejecuciones para otras organizaciones criminales. Analicé el reporte. Membresía solo por invitación, buenos fondos, buenas conexiones. Debe ser una buena organización. Sin embargo, sus actividades parecían extrañas. ¿Por qué un grupo con la cantidad de recursos que este grupo parecía tener no los usaba para realizar actividades criminales más rentables? A diferencia del FBI, estaba empezando a dar por sentada la existencia de Lost Media Group. ¿Por qué tanta gente pondría tantos recursos y se arriesgaría tanto solo para hacer películas? No había manera de que un sindicato tan sofisticado hiciera tanto dinero de forma rentable con la piratería, y los otros crímenes listados en el reporte iban mucho más allá del mundo del entretenimiento. ¿Acaso no lo hacían por dinero? ¿Una motivación ideológica o religiosa, quizá? Claramente, esto no tenía que ver con ninguna religión que se me ocurriera, y tampoco parecían interesados en influenciar elecciones. Sus motivos deben ser más profundos. Tenían un mensaje que querían enviar, o una influencia que querían crear, usando el poder de los medios masivos de comunicación. Y estaban dispuestos a cometer todo tipo de crímenes para llegar a su objetivo. Unas semanas después, recibí una respuesta del exadministrador de Lost Media Society, aquel que supuestamente intentaba coleccionar episodios perdidos. Me dijo que no conocía ninguna versión perdida de Los Aristogatos, pero que, sin embargo, tenía en su posesión varias copias de episodios perdidos y estaba dispuesto a mostrármelas, a cambio de un precio. Exactamente, quería $1,000. Acepté sin dudar. No estaba en una situación económica en la que pudiera gastar $1,000 así como si nada, mucho menos en una oferta que podría no dar resultados. Pero temía que si intentaba negociar a un precio un poco más bajo, él cortaría el contacto. Mi intuición me decía que sus afirmaciones eran sinceras. Me dio la dirección de una cabaña aislada que rentaría para la reunión. Él estaba a varios estados de distancia. Me indicó que fuera solo, y me dio la fecha exacta en que esperaba que estuviera ahí. Su tono cortante me desconcertó un poco, pero supuse que era paranoia por el miedo a que alguien le robara su colección, o peor aún, que lo cazaran las personas que habían creado esos elementos. Me preparé para el viaje y partí inmediatamente. Cuando llegué al lugar, aún faltaban un par de días hasta la fecha de la reunión, así que me alojé en un hotel. Estaba despierto hasta tarde, viendo televisión en la habitación con las luces apagadas, cuando encontré un canal que transmitía Los Aristogatos. La película ya iba a la mitad, pero seguí viendo. Me puse nervioso. Ya había visto toda la película y sabía que no pasaba nada malsano en la versión estándar. Pero el ambiente, solo en la oscuridad, con solo la luz del televisor, me resultaba muy similar a mi experiencia traumática de la primera vez que la vi. Sin embargo, pronto mi inquietud se transformó en comodidad. Me di cuenta de que no había nada que temer. Claro, en ese momento estaba convencido de que en algún lugar existía una versión violenta y retorcida de Los Aristogatos, una que había tenido la mala suerte de ver cuando era niño. Pero eso ya no importaba. No podía hacerme daño ahora. Me reí al darme cuenta de que ahora tenía la oportunidad de revivir ese recuerdo sin el trauma. Así que tomé un refrigerio y continué viendo en la oscuridad.
Por fin estaba disfrutando la película tal como estaba destinada a ser consumida. Pude apreciar que era una película verdaderamente excelente. Había muchos esfuerzos en las voces, en la animación, la música era genial. Sin embargo, el audio estaba un poco distorsionado. Al subir el volumen para escucharlo mejor, me di cuenta de que no era el televisor. La música se volvía más rápida y confusa, y la escena comenzaba a transformarse en imágenes abstractas. Escuché gritos desde el televisor y aparecían imágenes perturbadoras, demasiado breves para distinguirlas claramente. Todo terminó con la imagen fija de Berlioz, la que encontré en internet con los ojos inyectados en sangre. En la imagen estaban 3 palabras en letras rojas. Deja de preguntar. La pantalla se fue a negro. Me quedé sentado en la oscuridad total, con el cuerpo temblando, lágrimas salían de mis ojos y mi nariz moqueaba, apenas capaz de recuperar el aliento. Encendí las luces, vomité en el baño y cambié de canal. Todos los canales eran normales, lo que fue algo tranquilizador, pero aún así decidí salir del hotel y buscar otro. En ese momento consideré abandonar la investigación. Mi objetivo inicial era descubrir si los episodios perdidos eran reales y, ciertamente, lo había confirmado. Sin embargo, avanzar más y descubrir su naturaleza y origen exacto se estaba convirtiendo en algo bastante oscuro y perturbador. Quienquiera que estuviera detrás de ellos, tenía los recursos y el poder suficientes para amenazarme, y no sabía si las respuestas a mis preguntas valían el riesgo. Al final decidí continuar. Ya estaba cerca, y si existía algún grupo secreto y poderoso detrás de todas estas historias de episodios perdidos, el mundo necesitaba saberlo. ¿Quiénes eran ellos para intentar intimidarme y hacerme abandonar? No iba a rendirme. En ese momento, reafirmé mi determinación. A la hora acordada, me presenté en la cabaña. Era de noche, y la luna bañaba la solitaria cabaña con un resplandor inquietante. Había un vehículo en la entrada, pero las luces estaban apagadas, y no había otras señales de que alguien estuviera ahí. Con timidez, me acerqué y toqué la puerta. Sin encender ninguna luz, el hombre me recibió. Por su seguridad no voy a describirlo. Solo puedo decir que parecía de mediana edad. Así que hablabas en serio sobre esto. Bien, ¿tienes el dinero? Le entregué la billetera llena de efectivo. Encendió una lámpara, contó el dinero y luego me indicó que lo siguiera a otra habitación. Cerró la puerta detrás de él antes de encender la luz. La habitación tenía un techo alto y cuadros de paisajes en las paredes, junto con un solo estante de libros antiguos que claramente estaban ahí como decoración. En el centro de una de las paredes había un gran televisor de plasma. Había mucho espacio, pero el hombre apenas había puesto un par de sillas y unos contenedores de plástico en el suelo. Bueno, aquí está mi colección. No es muy grande, pero te será difícil encontrar estos artículos en cualquier otro lado. Perdón por cobrarte tanto, pero entiende que estoy asumiendo un gran riesgo al mostrarte esto. Así que tiene que valer la pena. Estaba ansioso. Por fin estaba a punto de obtener algunas respuestas reales y concretas. Como te dije en mi correo, no tengo, ni he escuchado antes de un video de los Aristogatos, hecho por esta gente. Pero por la forma en que lo describiste, creo completamente que lo viste. Encaja perfectamente con el tipo de cosas que ellos harían. Continuó. ¿Por ellos te refieres a The Lost Media Group? Sí, ellos serían los responsables de lo que viste, junto con ese episodio perdido de Batman, si es que realmente existe, aunque yo no he podido encontrarlo. Pero de nuevo, no me sorprendería. No sé cuál es su objetivo al hacer todas estas cosas, pero son fascinantes, así que las colecciono. Le pregunté si podía compartir algunos de sus contactos, pero se negó rotundamente. Solo doy esa información a amigos de confianza, y aun si lo fueras, te haría pagar más de lo que podrías permitirte. Por favor, no vuelvas a pedir eso. Ya tienes suerte de que aceptara mostrarte mi colección.
Me sentí un poco desconcertado por su tono, así que simplemente asentí. Y luego nos pusimos a trabajar. Abrió una de las cajas y sacó un VCR junto con una cinta VHS, con una etiqueta blanca que decía Pink Panther con un marcador negro. Conectó el VCR, insertó la cinta y pulsó el botón de reproducir. Era un episodio perdido de la serie de dibujos animados La Pantera Rosa, que era un programa compuesto por pequeños sketches de unos 5 o 6 minutos cada uno, en los cuales la pantera vivía diversas aventuras en solitario y se metía en problemas con otros personajes y situaciones, los cuales lograba resolver con su maestría superior en la física de los dibujos animados. No hay diálogos, salvo por alguna exclamación muda o palabras sin sentido, como en los dibujos de Tom y Jerry, y en cada corto suena el tema de The Pink Panther. Cuando era niño vi muy poco el programa, así que no tenía muchos recuerdos de él. Este episodio se llamaba 40 Shades of Pink, lo cual asumí que era un juego de palabras sobre cómo se dice que Irlanda tiene 40 tonos de verde, ya que el episodio tenía temática del Día de San Patricio. Se desarrollaba en una tierra verde que, aunque no se identificaba explícitamente como Irlanda, claramente se suponía que era la Isla Esmeralda, o al menos algún tipo de tierra céltica genérica de fantasía insular. El corto mostraba a la pantera tratando de robar una olla de oro al típico duende, o más bien al personaje recurrente, Little Man, el pequeño tipo narizón, vestido como un duende. Mientras la pantera rosa caminaba por un arco iris como si fuera un puente, una nube de tormenta hizo que desapareciera bajo sus pies. Cayó y se escuchó un sonido desagradable de huesos rompiéndose. Se mostró a la pantera sangrando en el suelo, con huesos saliendo de su cuerpo. Luego vio la olla del duende y se arrastró hacia ella. A pesar de sus heridas, una sonrisa de victoria apareció en su rostro. Mientras miraba dentro de la olla, el duende apareció por detrás y la empujó dentro, cerrando una tapa sobre ella y luego la asó viva. El episodio terminó con el sonido de la pantera gritando. ¡Qué flojo!, pensé. Básicamente alguien tomó el dibujo animado de The Pink Panther y le dio el tratamiento de Tommy y Daly. Fue algo perturbador que quien lo hizo tuviera acceso a los recursos originales de animación para hacerlo lucir exactamente como un episodio real, pero en general fue decepcionante en comparación con lo que esperaba. La siguiente cinta era una copia de El Rey León. Esta vez era una copia de fábrica con su funda original. El hombre me dijo que la película en sí era normal, pero que había un corto animado especial al final de la cinta con propiedades psicodélicas. Me advirtió que la experiencia sería mucho más intensa en comparación a la de la Pantera Rosa e incluso me preguntó si tenía alguna afección cardíaca. A pesar de sus advertencias, insistí en seguir adelante. Se negó a adelantar el corto, diciendo que quería evitar que la cinta se deformara, aunque tenía el material digitalmente archivado. Después de los créditos, había algunas características especiales, incluidos algunos cortos animados que nunca había visto antes. Cuando apareció el título de un corto llamado The Lion, el hombre pausó la animación y me preguntó una vez más si estaba seguro de querer continuar. Asentí y reanudó la cinta. El corto mostraba lo que aparentemente era una versión de Scar, pero el estilo de arte era completamente diferente. Era una animación 2D, pero de alguna manera mucho más realista que la animación que había logrado Pixar. Es difícil de explicar, no era realismo CGI, pero había tanto detalle y esfuerzo puesto en el personaje que daba la impresión de realismo, aunque al mismo tiempo fuera paradójicamente fantástico. El clip mostraba a Scar caminando por un fondo blanco, antes de detenerse para mirar al espectador. La cámara comenzó a acercarse lentamente a su rostro, y sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Empezó a sonar una música selvática amenazante. De repente me puse muy nervioso. Una mueca feroz apareció en el rostro de Scar, la misma que hace un depredador antes de atacar. Su boca se abrió ampliamente, mostrando filas de dientes afilados, y escuché sonidos realistas de gruñidos. Su cara se arrugó en un patrón consciente, con la expresión de un león antes de saltar. Mi nerviosismo se convirtió en terror. Mis ojos estaban fijados en la pantalla y no podía apartar la mirada.
Sabía que solo era animación, y aunque no lo fuera, el león no podría alcanzarme a través de la pantalla. Pero estaba paralizado como si estuviera frente a un depredador real. Estaba en trance. Uno que no se rompió hasta que Scar saltó y yo grité por mi vida. Seguía gritando hasta que aquel tipo me sacudió para sacarme de mi estado. Perdón. ¡Ey! ¡Reacciona! Perdona, pero te lo advertí. Una vez que recuperé el control, pedí el siguiente objeto. Él me miró confundido como si hubiera esperado a que me rindiera y quisiera irme después del último video, pero se encogió de hombros y sacó el siguiente. Era otra cinta VHS casera etiquetada como Super Bowl 2000. No te hará nada como el video de León, pero es perturbador en lo que muestra. De hecho, te diré de qué se trata. Esta cinta muestra un motín que no ocurrió. Si no lo sabías, no hubo ningún motín deportivo en el Super Bowl del 2000. Ciertamente no en el estadio, pero la cinta muestra precisamente eso. Una vez más, el hombre se negó a adelantar a la parte interesante para preservar la integridad de la cinta. En el tercer cuarto, un árbitro tomó una decisión que no agradó a los fanáticos de los Titans, y alguien lanzó una botella de cerveza. Más personas comenzaron a tirar cosas, y eso escaló hasta convertirse en un motín a gran escala, en el cual los espectadores invadieron el campo y comenzaron a atacarse entre sí. Se podía ver a la mayoría de la multitud evacuando lentamente el lugar, mientras que un pequeño pero determinado segmento comenzaba a vandalizar el lugar y a tener peleas esporádicas. En ese punto ya no había comentarios, solo imágenes crudas del estadio que pasaban por diversas cámaras del lugar. Alrededor de 20 minutos después de que comenzara el motín, la cinta terminó. Este filme no me causó terror en absoluto, al menos nada comparado con el anterior. De hecho, el motín no fue tan grave en comparación con otros disturbios deportivos que había visto, pero lo encontré perturbador a un nivel más profundo. El hecho de que pudieran alterar una grabación de un evento deportivo para hacer que mostrara algo que, de manera tan flagrante, no ocurrió en la realidad, me aterrorizó. Solo podrían haberlo hecho de una de dos maneras, con técnicas de edición que estaban mucho más allá de lo que se conocía públicamente, o con algún tipo de magia. Aún así, pedí ver el siguiente objeto. El hombre dijo que era el último. Esta vez era un videojuego plug and play. El hombre explicó que el Lost Media Group era conocido por incursionar en otros medios, además de películas y televisión, y que en particular se decía que producían muchos videojuegos perdidos, aunque este era el único que había podido conseguir. El juego estaba etiquetado como Pokémon Black Carbonite. En realidad, recordaba haber oído hablar de que Nintendo había creado un juego plug and play de Pokémon que fue cancelado, pero no sabía si ese era el título. El aparato era negro y llevaba una imagen blanca de Pikachu con una sonrisa amenazante. No voy a dejar que juegues esto. Yo mismo nunca lo jugaré de nuevo. Esta cosa te va a trastornar. Es demasiado peligrosa, pero puedes examinar el hardware. Lo tomé de sus manos y lo inspeccioné. Lo primero que noté fue una fisura en el control. Se había aplicado mucha fuerza para hacer la grieta. Luego me di cuenta de que parte del plástico estaba deformado, como derretido. Observé al hombre. Él me devolvió la mirada. Una mirada de comprensión que no necesitaba decir nada más. Le devolví el juego. El hombre dijo algunas formalidades de despedida. Me puso una mano sobre el hombro y me condujo agresivamente hacia la puerta para expulsarme del lugar y cerrar con llave. Nunca vio mi cámara. Durante el corto de Lion, había logrado tomar una foto rápida digital de la pantalla del televisor mientras el hombre no miraba, y guardé la cámara antes de todo el asunto psicodélico. Hice ampliar y mejorar la foto y la estudié. Aún así, seguía siendo aterradora, incluso sin las propiedades psicodélicas del corto animado. Nuevamente, a pesar de ser una caricatura, tenía tal detalle y realismo que parecía más viva que cualquier cosa hecha en computadora.
Hola, muchas gracias por ver el video. Espero de verdad que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos, dejes tu like y un comentario. Puedes buscar el contenido del canal en la plataforma de podcast de tu preferencia. Aparezco como La Cripta en tu móvil. Si quieres seguirme en cualquiera de mis redes, puedes buscarme como Ciudadano Z o Ciudadano-Z2. Los enlaces están en la descripción del video. Puedes compartir tus memes, dibujos, etc. Estos van a aparecer en los siguientes videos. Y si quieres compartir alguna historia, pues también puedes enviarlos por allá. Quiero agradecerle a los miembros del canal por su apoyo mes con mes. Un aviso súper importante. Se ha actualizado el precio de la membresía de nivel nigromante. Si está dentro de tus posibilidades poderte unir a los miembros del canal, realmente apoyarías demasiado a la creación de contenido aquí. Tal es el caso de los siguientes miembros, a los cuales les agradezco enormemente por apoyar de esa forma al canal. Y ellos son Gema Paulet, Teresa Lara Puebla, Brian Vallejo, Surisadai Mesa, Diego Bebé, Goodfield, Ro Cío, Bogdanov, Jean Apcho, Israel Núñez, Ángel Fernández, Miguel Ochoa, Marilú Mendoza, Facundo 2604, María Siliberti, Brian López, Nicolás Guzmán, Mafalda, Osvaldo Villegas, Zona 369, Venom D23, David Arts 48, Momon, Pillón 2, Julián Hernández, Mr. Time, Jorge Alejandro, Chise Deku, Steve Ureña, Benjamín Kennedy, Luxi, Steve Play, Alexis Mendoza, Leoncito, Edain, Mariano Prop, Jimex Jiménez, Game Dani, Javi A, Laura 0909, Multigamer y Alucard. Bien, por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente, no sin antes recordarte que si tienes alguna historia o si quieres que suba alguna en específico aunque ya tenga traducción, no dudes en comentarla aquí abajo en los comentarios de los videos o puedes enviarlo a través de mis distintas redes sociales. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.